Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. El azúcar produce grasa, ¿no? ¿Me lo decís preguntando? Y casi afirmando. Casi afirmando. El azúcar sí produce grasa, pero claro, es también muy difícil poder desarraigar que anda a vueltas por ahí, que asevera de que la grasa produce grasa. Entonces, cuando vos comes alimentos ricos en grasas, por ahí te dicen, no, porque te va a producir grasa. No, es el azúcar lo que produce grasa. Fíjate vos qué cosa curiosa. Que a mí me costó entenderlo, porque cuando uno tiene tan arraigado un concepto que te lo van martillando durante años, deja una impronta indeleble que te lleva a decir, no es así. Me dicen esto, pero no es así. Yo sigo pensando a la vieja usanza que la grasa produce grasa. La grasa no produce grasa y el azúcar produce grasa. Bien. ¿Y cuál es la relación entre la ingesta de grasa y la grasa corporal? Bueno, acá hay una diferencia interesante de la pregunta, porque también eso da lugar a confusiones. Una cosa es la grasa que ingerimos, qué función tiene, cómo participa en el cuerpo, en el metabolismo del cuerpo, y qué pasa con la grasa que ya tenemos. Pero claro, induce a pensar que si la tenemos es porque algún día la ganamos de alguna manera, con la ingesta, por ejemplo, que acabo de decir que no es así. ¿Y cuál es la relación? Si vos comés productos grasos, puede ser grasa de carne de vaca, o de cerdo, o de pollo, o puede ser un aceite de oliva también, que es una grasa. Cuando ingieres grasas, esas grasas tienen la virtud, entre otras, de no hacer subir la insulina. Y vos me preguntarás, ¿y qué corno tiene que ver la insulina? Bueno, precisamente como no sube la insulina, siendo que la insulina es una hormona anabólica, es decir, es una hormona constructora de tejido, generada por el páncreas, por las betas del páncreas, las células betas del páncreas, la grasa no provoca y no te dispara la producción de insulina, que como todos sabemos, porque lo hemos dicho hasta el cansancio, tiene por misión, entre otras, captar el azúcar de la sangre y llevarla a las células. Pero si vos ingerís grasa, no tenés ningún azúcar que captar para llevar a las células. Entonces, no sube la insulina y esa grasa no va a participar del reservorio de grasas que se produjo por otra vía que ya vamos a explicar. Entonces, ¿para qué corno? Una palabra que vi en el diccionario también este fin de semana. ¿Para qué corno sirve esta grasa que ingerimos? Bueno, la grasa sirve para ser utilizada por el organismo como energía. Ahora, vos podés utilizar como energía la grasa que ingerís o la grasa que ya tienes, conseguida por otro mecanismo en otra época, que lo tenés como reservorio, en la panza, por ejemplo. Entonces, si estás ingiriendo grasa, esa grasa la podés utilizar como energía. ¿De qué manera?
participando de un proceso que se llama cetosis, que alguna vez hablábamos, que con la participación del hígado se transforman los ácidos grasos en cetonas, y esas cetonas se transforman en energía para todo nuestro organismo, principalmente, si no comes azúcar, para el cerebro, que es ávido de cetonas, los cuerpos, los tan mentados cuerpos cetónicos. Entonces, esa grasa, ¿qué es? Es energía. Ahora, ¿qué ocurre? Si vos consumís grasa permanentemente, no vas a usar las propias. Vas a usar las grasas que ingerís. Por eso aclaro este tema para aquellos que estén preocupados por la pérdida de peso. Claro, yo me imagino si hay alguien que hace una dieta carnívora, ¿no? Carnívora, por supuesto que está incluida la grasa animal. Esa grasa animal la ingerís, ¿y dónde va a parar? Bueno, esa grasa animal que vos ingerís va a parar a la transformación metabólica de energía, porque se produce, es un concepto termodinámico, así como el motor de un automóvil, que alguna vez lo explicamos. Esa grasa, junto con otros nutrientes, no solamente esa grasa, pero participa en presencia de oxígeno el proceso de quemado de esa grasa en las células, produciendo ATP, adenosina trifosfato, que es la moneda energética que tiene la célula. Quemando en las mitocondrias de las células, que es la usina de la célula, se quema esa grasa, se oxida en presencia de oxígeno y se transforma en ATP, que es energía. Eso no quiere decir de que no haya los otros nutrientes, que son hidratos de carbono o que son las proteínas, que provienen principalmente de la carne, que también van a actuar como elementos combustibles en presencia del oxígeno. Claro. Yo te hice la pregunta sobre una dieta de proteína animal. Que sería una paleo, decís vos, por esos que comen carne. Sí, sí. Y en contraposición a eso, el que hace una dieta rica en azúcares, en carbohidratos, en hidratos de carbono. Claro. Bueno, esa dieta rica en hidratos de carbono y en azúcares, esa sí que es una dieta nefasta para aquellos que tienen por misión bajar de peso o mejorar su metabolismo. No estoy hablando de organismos jóvenes. En organismos jóvenes, adolescentes, por ejemplo, por más que coman hidratos de carbono y azúcar, tienen un metabolismo tan acelerado, y como se mueven mucho y hacen deporte y todo lo demás, van a quemar esos hidratos de carbono. Pero en la gente ya adulta, madura, que es más sedentaria, si comen muchos hidratos de carbono y muchos azúcares, precisamente van a disparar la insulina. Y la insulina va a captar la glucosa de esos hidratos de carbono, la glucosa del azúcar, que es glucosa más fructosa, para llevarla a las células. Y cuando la lleva a las células, se almacenan como grasas. Y en algunos casos también, dependiendo, como triglicéridos, que es un tipo de grasa nefasta, como ya hemos dicho en otras oportunidades. Es decir, que esos hidratos de carbono, esos azúcares, por eso nuestra sugerencia saludable de todos los lunes es no coman azúcar, porque la insulina, en su pretensión de sacar el azúcar de la sangre, la lleva a la célula. Pero ¿qué pasa? Si vos tenés una ingesta muy importante, aunque tengas una insulina de alta calidad, provista por el páncreas, va a llegar un momento que no entra ese azúcar a la célula. Ahí ya empezamos con una patología que se llama resistencia a la insulina. Cuando estas células experimentan el embate de una insulina creciente que tiene el afán de llevar el azúcar a ellas, durante años, por ejemplo, ya no entra.
y entonces el azúcar queda en la sangre. Y después de resistencia a la insulina porque no entra, se te declara la diabetes, Claro. pero no de un día para otro. Es un proceso de trabajo de años. Y ahí Claro. tenés un problemita. Ahora, cuando ese hidrato de carbono, con la ayuda de la insulina, que no es otra cosa que un azúcar, el hidrato de carbono, entra a la célula, se almacena en forma de grasa. Si vos tenés una actividad importante, vas a quemar esa grasa. La podés quemar también. Se dice que entrarías en cetosis porque transformás la grasa en ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Pero si no lo lográs transformar, se va a almacenar en forma de grasa y se van a saturar las células adiposas, van a estar, en el caso extremo, van a estar rebosantes y rebalsantes de grasa. Y eso es muy enfermizo, porque va a producir inflamaciones subclínicas con el tiempo, va a dañar el endotelio de las arterias, y producida esa injuria es donde empieza a actuar el colesterol en presencia de calcio y de macrófagos, con el afán de pavimentar ese endotelio lastimado, y se forman las tan mentadas placas. O sea, hacemos Está todo muy sí, relacionado. hacemos un recorrido. Comemos azúcares, hidratos de carbono, carbohidratos, Que es lo mismo. que es lo mismo, y sube la glucosa. Sí, Sube la glucosa. Esa glucosa le hace frente la insulina, sí. la nivela. Si puede, sí. Si puede decir, pues, hasta que con el tiempo se produce esa resistencia a la insulina. Claro, el metabolismo de un hombre de 60 o mujer de 60 años, digo hombre porque la mujer pasa por la menopausia y tiene otros desequilibrios hormonales y a veces la protegen, pero un hombre de 60 años no metaboliza como un hombre de 20. Entonces ya empieza a tener tendencia a la resistencia a la insulina y es más proclive a que se le declare la diabetes en un plazo prudencial, Claro. que dependerá de cada organismo, como aquellos que no van a tener problemas. Hay un porcentaje que no tiene problemas de la humanidad. Quizá caigo en lo mismo que dijiste en algún momento, que lo comentamos. Yo voy a un laboratorio con cierta cantidad de determinaciones, Sí, me miden la glucosa, pero yo leo y no hay ninguna medición de insulina ni una insulinemia, como sí. Bueno, se pide. Es clásico eso, o es medio como histórico, que en los laboratorios no midan la insulina porque no se las pide el médico. no la pide el médico. Lo hemos dicho hasta el cansancio de que la insulina, pasado cierto valor, resulta ser un predictor temprano de la diabetes tipo 2. Claro. Muchas veces hemos dicho eso. En la prescripción que hacen nuestros médicos, no solamente en Argentina, sino en el mundo, porque también observé esta conducta en Estados Unidos. No te prescriben la insulina. Como no te prescriben la insulina y solamente te miden la glucosa sérica en ayunas, y si está dentro del parámetro considerado normal, no óptimo, sino normal, normal quiere decir que hay un grupo de la población que responde a la famosa curva de Gauss y está dentro de un rango que consideran que es normal. Aún así, lo que vos estás midiendo es la glucosa en ayunas el día que fuiste, es una fotografía de ese instante, es una instantánea, como se decía antes. Es la fotografía del momento. Eso dice muy poco acerca de nuestra salud metabólica. Habría que ver cómo varía la glucosa durante todo el día, por eso se calcula o se mide la HbA1c, que es la hemoglobina glicosilada, que mide el grado de
¿cómo puedo decirlo? Caramelamiento, no sé, se acaramela los eritrocitos en virtud del azúcar, y esta insulina medida de esta manera con el HbA1c, que es el promedio de los últimos 3 meses aproximadamente, entre 3 y 4 meses, porque los eritrocitos tienen una vida promedio dentro de ese rango, vos podés saber cuáles son las variaciones de glucosa durante los últimos 3 meses. Pero, no estás midiendo la insulina. Cuando sacás la fotografía de la glucosa, sería conveniente sacar la fotografía de la insulina, porque la insulina es muy elocuente. Ya te está diciendo, te está hablando acerca de tu estado de salud. Porque no vaya a ser que vos Jorge, te haces el análisis y te da glucosa en ayuna 86. Voy yo en ayuna y me da 86. Sí. Y nosotros, que no sabemos mucho, como saben los médicos, decimos, mirá, estamos igualitos. No. ¿Por qué no? Porque no se sabe hasta que midas la insulina. Sí. Porque capaz que vos, para llegar a 86, te pongo a vos, te cargo a vos, para llegar a 86 tenés que tener una insulina de 12, por ejemplo, que es muy alta. Y yo, para llegar a 86, yo me cubro, tengo una insulina de 5. Entonces mi estado metabólico es mucho más saludable que el tuyo, porque a expensa de una cantidad menor de insulina puedo bajar la glucosa. Soy más flexible, tengo más flexibilidad metabólica que vos. Vos necesitas mucha insulina para alcanzar ese valor. Por eso te digo que ese valor, que es una instantánea, no es elocuente, no es representativo de lo que está pasando. Entonces es muy probable que en el caso tuyo, si te mantienes así contento y el médico dice, usted está bien, tu páncreas, con el correr del tiempo, en 5 años se te cansó, ya no secreta tanta insulina como antes, lo cual se agrava la situación. Y es muy probable que te transformes en diabético tipo 2. Estimo, y quizá con conocimiento, de decir que las determinaciones que te piden los médicos, bueno, como dije antes, te piden la medición de la glucosa y no la resistencia a la insulina. Creo que no, la insulina más que la resistencia a la insulina. Claro, la insulina. Y bueno, eso creo que ocurre en el 99% de los casos. Es decir, como para pedir una insulinemia, te tenés que no sé, pelear con el médico, ¿no? Sí, tenés que convencerlo. No sé por qué, no sé por qué. ¿Sabés lo que pasa? Que si vos tenés resistencia a la insulina y no es detectable con esa medición, vos no sos diabético. Como no sos diabético, no sos enfermo para la nomenclatura alopática que rige hoy en día. Y si no sos enfermo, no te van a recetar ningún medicamento. Pero no están actuando preventivamente. ¿Y cómo se corrige la insulina? Con menos ingesta, para darle un cierre a esto, si no, no se entiende nada. Menos ingesta de hidratos de carbono, aunque ingieras más grasas. Después vemos cómo podés consumir tus grasas, las que ya formaste por años. Hablaste de la insulina, hablaste de la diabetes, la prediabetes, las grasas y ¿qué relación hay con el apetito? Bueno, si vos tenés mucha insulina vas a estar con hambre todo el tiempo. Eso es empírico, fácilmente detectable. Además hay que tener en cuenta que hay 2 hormonas, la leptina y la grelina. La leptina, que da la orden al cerebro, dice que ya estás saciado, es la que le dice al cerebro, basta, ya comí bien. La grelina, contrariamente, lo que dice es seguir comiendo. Y bueno, si tenés resistencia a la insulina, tenés la insulina alta, también se produce resistencia a la leptina, no la lectina, que es otra cosa, la leptina, y entonces vas a agravar el problema. Conclusión, si vos querés bajar tu insulina resistente, menos hidrato de carbono, más grasa.
come más grasa y menos hidratos y vas a tener mayor sensibilidad a la insulina. El tema está en el aprovechamiento de la grasa que vos ya contás con ella de hace tiempo como un reservorio, porque una pancita no se te hace de un día para otro. El asunto es poder sacar esa grasa para transformarla en energía en la mitocondria. El asunto es que cuando tenés resistencia a la insulina, la propia resistencia a la insulina, además de no poder ingresar glucosa a las células, se transforma esa resistencia en una barrera infranqueable para tomar en sentido contrario la energía de esa grasa que tienes como reservorio y ser utilizada como energía. Por eso es importantísimo el tema de la insulina, que la vas a aumentar conforme comas más azúcares, no comiendo grasa. Ahora, si esa grasa no la podés utilizar como energía porque sos sedentario, no haces ningún tipo de ejercicio, que es lo recomendable, esa grasa que tienes, por ejemplo, que tenemos los hombres mayoritariamente a partir de cierta edad en la panza, en las mujeres en las caderas, quiere decir que ya tenés grasa visceral. Hay dos tipos de grasa, está la grasa parda y la grasa blanca, ¿no? Eso desde una óptica. Desde otra óptica más funcional está la grasa subcutánea y la grasa visceral. Si vos tenés panza, ya tenés grasas en las vísceras. Y esa grasa en las vísceras es nefasta, es enfermiza, rodea todos los órganos, rodea el hígado, por caso el tan mentado hígado graso, pero también rodea el corazón. Y se ha detectado, yo leí a un científico investigador que durante 13 años estuvo investigando la influencia que tiene la grasa en el contorno del corazón en los ataques cardíacos, sumado a los problemas de placa de ateroma que tengas en las coronarias, por ejemplo. Es decir, la grasa que envuelve al corazón es nefasta. En síntesis, todas las grasas viscerales son malas porque altera el buen funcionamiento de los órganos. Si vos ingerís grasa, esa grasa no va a ir a parar como grasa visceral, no se va a transformar en grasa visceral. Pero si comés con exceso de grasa, aunque no suba la insulina, el órgano que se va a ver más afectado, si la ingesta es muy importante, va a ser la vesícula. Porque la vesícula es una bolsita que guarda la bilis proveniente de hígado y páncreas, y esa bilis es importantísima porque actúa como un emulsionante. A la salida del estómago, el primer tramo del intestino, que se llama duodeno, recibe un impulso a través del colédoco de la bilis proveniente de la vesícula, que actúa como detergente y, para decirlo en un lenguaje más coloquial, disuelve las grasas que provienen. Bien. Si vos tenés mucha ingesta de grasas, el órgano más afectado va a ser y con el tiempo se pueden formar cálculos. Cálculos que podés vivir con los cálculos dependiendo del tamaño del cálculo, que están formados mayoritariamente por colesterol, calcio y otras sustancias. El problema es que ese cálculo puede tapar el conducto que se llama colédoco, donde descarga la bilis de la vesícula. Ahora, ¿qué es lo más importante, además de esto, que es algo muy particular? La grasa visceral. La grasa visceral es un veneno, hay que combatirla. Que no la obtuviste por ingesta de grasa, sino que la obtuviste por ingreso de azúcares, hidratos de carbono. Y una vez que la tenés ahí, la tenés que sacar de alguna forma, porque si ya tenés panza, quiere decir que muy probablemente tengas hígado graso o tengas grasa entre los intestinos, en el espacio. Todo eso da lugar a procesos inflamatorios, enfermedades metabólicas que son nefastas, enferma muchísimo. ¿Y cómo lo combato a esto? Fundamentalmente tenés 3 caminos para poder combatirla. Uno es el ayuno intermitente, lo que puedas hacer, empezar con 12 horas,
ya tenés algún resultado con 12 horas, y el más clásico es 16-8, 16 horas de ayuno, 8 horas de ingesta. No quiere decir que las 8 horas tienes que estar comiendo, pero ahí tienes la ventana para comer. Ahora, está muy, ¿cómo te puedo explicar? Criticado esto, porque una biblioteca dice es buenísimo y otra biblioteca dice no, porque esto no te hace adelgazar, pero nada más. El tema pasa por otro lado. Claro que te hace adelgazar porque tenés menos tiempo para ingesta de calorías, por ejemplo, pero no es lo mismo 1 kilo de calorías de brócoli que 1 kilo de caloría proveniente de un hidrato de carbono. El asunto reside en la siguiente particularidad. Vos, para poder lograr los procesos de autofagia que fueron detectados por Yoshinori Ohsumi, que mereció, en virtud de este descubrimiento, el premio Nobel, añadido a Duvet, que ya había investigado antes, eso se produce a partir de promedio, porque dependerá de cada persona, 72 horas de ayuno. Ahí tenés procesos de autofagia, que ya lo hemos comentado, que es cuando el organismo se come a sí mismo, pero se come ¿qué? Todos los productos de desecho, todo el scrap, toda la escoria, todas las células mal plegadas, todo lo que no funciona bien. Es sabio el organismo, como no tiene otra ingesta, aprovecha el basural que tiene y todo eso lo transforma en energía en la mitocondria. Eso es autofagia. Pero aunque no llegues a ese extremo de las 72 horas de ayuno, el ayuno intermitente ya ayuda a que vos empieces a generar cuerpos cetónicos, que son los cuerpos que aprovechan la grasa, y el hígado los transforma, los ácidos grasos, en cuerpos cetónicos que son utilizados por todo el organismo, hasta el cerebro, que es ávido de cuerpos cetónicos. Bien. Quiere decir que un camino sería ese, el otro camino es el ejercicio. Vos tenés que hacer ejercicio, porque el ejercicio actúa como un suctor, es una bomba que succiona todos los azúcares que tengas en la sangre sin necesidad de insulina. Descansa el páncreas. Y además tiene un efecto adicional, entre otros, que evita la sarcopenia, porque la sarcopenia, que es la pérdida de músculo con los años, con el ejercicio, sobre todo el ejercicio de fuerza, hace de que vos tengas una musculatura esquelética fuerte para poder tener una vida sana, y va a ir quemando la grasa. Ya tenés 2 caminos. Falta un tercer camino. El tercer camino es la ingesta, de la cual ya hablamos. No comas hidrato de carbono, no comas alimentos procesados, y con estas 3 cosas vos vas a andar mucho mejor. Además, la grasa visceral que rodea los órganos, hay una grasa que se infiltra en el músculo, así como ves las chuletas de carne de vaca marmoladas, que las ves marmoladas, tienen grasita dentro, suelen ser más sabrosas porque la grasa da gusto. También pasa eso en el músculo de los seres humanos, y eso es nefasto. Todo esto produce inflamación, produce enfermedades metabólicas. Es muy mala la grasa visceral, pero malísima, malísima. Hay gente que es gordita por fuera, ya tiene grasa visceral, por ahí tiene menos, pero hay personas delgadas que aún siendo delgadas se pueden jactar de su delgadez, porque dicen, no, yo como lo que quiero. Pueden tener grasa visceral. Se les llama los flacos gordos, porque son gordos por dentro y flacos por fuera. Cuenca, en minutos que restan del programa, hablaste de las grasas, y a ver si... Hablé un poco de las grasas. Un poco. Bueno, yo te pregunto el tema de los aceites vegetales. Bueno, el aceite vegetal es un verso, porque vos no exprimís un brócoli o un repollo de Bruselas ni una lechuga para tener aceite. Dicen vegetales, pero provienen de semillas. Son malos, son proinflamatorios. Dan lugar a la generación de grasas trans, sobre todo si lo utilizás en frituras, porque rápidamente se descomponen. Malo, no comas aceites vegetales. Los aceites que se salvan
El que tiene mayor grado de humo, es decir, el que aguanta más temperatura en una fritura, es el de coco. Después viene el de oliva. Pero aún así el de oliva se descompone. El de oliva, que es un elixir, Sí. tiene resveratrol, tiene polifenoles, comelo crudo, no cocido. Y si querés hacerte un huevo frito y te gusta el huevo frito porque sos un fanático de huevo frito, freílo en manteca. Bien. Hasta en grasa lo podés freír al huevo frito. Va a ser más saludable el huevo frito en grasa o en grasa de pella, que es la de cerdo, El cerdo. que freírlo con aceites mal llamados vegetales, que de vegetales no tienen nada. Claro, Es importante esto. claro. Y hay gran cantidad y gran... Bueno, Promoción. Sí, Y todo, en todos ¿sí? los comercios es difícil las desarraigar góndolas ese llenas. uso. Claro. ¿Cómo vas a...? Sobre todo vos lo comés, te gusta, está bárbaro, y decís, a mí no me hace nada. No te hace nada de un día para otro. Con el tiempo te va a hacer. No, por supuesto. Está comprobado que te va a hacer daño. Es más, algunos dicen que el aceite de semilla, que es aceite para autos. Bueno, algunos exageran. No sé, Exageran no un sé si poco. serán tan viscosos. Claro, y si le hacen bien al Otros motor. dicen de camión, dicen aceite de camión. Pero Que es lo mismo. bueno, ya estamos, creo que sobre el cierre. Ya queda alguna, tengo anotado algo acá, pero será para la próxima emisión de Entre Fuelles y Bombos. Preguntá igual, te mando un WhatsApp. Un WhatsApp. Y bueno, tendremos que repartir por toda nuestra calificada audiencia, como siempre, que está, bueno, ávida de conocimientos. Y bueno, te invito a que cierres con uno de tus clásicos aforismos. Bueno, este aforismo no tiene nada que ver con la grasa, tiene que ver con otras cosas. Dice así: A ver. me gusta conocer a la mujer por el camino que recorrí al nacer. Muy bien.